Bien, reiterado buenos días, señores alumnos de la Escuela Profesional de Física del curso de Métodos Teóricos de la Física 2, Grupo A. Bien, vamos a comenzar nuestra clase, para eso vamos a comenzar compartiendo pantalla. Y por favor, a ver, Oscar me dice si se está viendo mi pizarra. Sí se ve, profesor. Ya, gracias. Entonces, vamos a compartir para quien siempre quiera seguir la clase mirando su pizarra. Compartimos la dirección. Entonces, a ver, comenzamos. Estuvimos la clase anterior ya comenzando con las ecuaciones diferenciales parciales elípticas, la última parte de nuestro curso, ¿no? Y habíamos visto de que ecuaciones diferenciales parciales elípticas son modelos matemáticos muchas veces y casi siempre, ¿no? En física para problemas de tipo estacionario, o sea, problemas independientes del tiempo. Pero ¿de dónde provienen esos problemas, no? Porque comúnmente provienen de algunos otros problemas que dependen del tiempo, ¿no? Y entonces cuando se llega al estado estacionario físicamente, digo, ¿no? Cuando llegamos al tiempo, a un estado estacionario físicamente, o sea, para tiempo muy prolongado, pues ya el problema ya no dependerá de la coordenada temporal, ya no depende más, pero eso no es exclusividad de todos los problemas, ¿no? O sea, hay algunos que pueden llegar a estar estacionarios, algunos no. Imagine, por ejemplo, un problema que dependa del tiempo en forma exponencial decreciente, en caída. Entonces, esto va a llegar, claro, llega a una solución estacionaria, pero de tipo cero, ¿no? De alguna manera siempre llega a una solución estacionaria porque no podemos llegar al infinito, ¿no? Y seguir subiendo y subiendo para siempre. Pero no todos los problemas van a tener ese comportamiento. Por ejemplo, una onda senoidal que no es perturbada, que no es modificada, que no pasa por ¿qué les diré? Algún tipo de rozamiento, ¿no? Que atenúe la onda, ella va a estar siempre vibrando con un tipo C, no sé, hasta el infinito, ¿no? E inclusive en tiempo infinito. Entonces, ahí no podemos hablar de un estado estacionario. Entonces, algunos problemas, muchos, sí, muchos, llegan al estado estacionario. Entonces, cuando encontramos problemas de estado estacionario, hay dos formas principalmente. Una que es muy física y otra que es más matemática que física. La que es más física es la que, como les digo, pasando tiempo muy largo, es posible que el problema ya no dependa más del tiempo. Esa es una forma. Otra forma es separando la variable temporal matemáticamente, de alguna forma, alguna técnica matemática, separar la variable temporal, factorar la variable temporal y quedarnos entonces con un problema puramente espacial. ¿Ya? Pero ese problema no le llamamos exactamente un problema de estado estacionario, sino más bien es un problema de factorización y de eliminación o separación de la variable temporal. ¿Ya? Entonces, vamos a verlos, ¿eh? Vamos a ver el primero es debido entonces por situaciones físicas, debido a situaciones físicas. Entonces, veamos. Vamos a decir así, por situaciones físicas. Situaciones físicas. Entonces, lo que queremos decir acá es que llegamos a un estado estacionario, a un estado de equilibrio, ¿no? El estado de equilibrio lo logramos. De equilibrio diré primero, ya que estamos hablando de física, ese estado de equilibrio, entre paréntesis, estacionario, lo logramos luego de un tiempo muy prolongado, ¿no? Luego de un tiempo muy prolongado, ¿no? Así, t tiende al infinito. De esta manera, en problemas que yo tenga, por ejemplo, derivada de u con respecto de t, pues esto va a tender a cero, ¿ya? Entonces, no hay depende, es como decir que u ya no depende más del tiempo, u va a depender solamente de vectores de posición, ya no más del tiempo, ¿no? Entonces, derivada de u con respecto de t sea cero, tender a cero, o una derivada segunda de u con respecto de t tender a cero, ¿no? Esto siempre y cuando logremos esa estacionalidad, ese equilibrio final, ¿no? Entonces ya no depende más del tiempo. Pero, ¿cómo puedo saber yo eso, no? De repente todavía puede depender del tiempo y todavía llegar a un equilibrio de estado estacionario, ¿no? De hecho, eso sucede a veces, ¿no? Habíamos hablado en ecuaciones parabólicas, en problemas de difusión, que la parte estacionaria, ¿no? La parte estacionaria depende mucho
del problema en sus condiciones. Recordemos, la parte estacionaria depende bastante de la no homogeneidad de la ecuación, de las condiciones de frontera, si son no homogéneas, ¿no? En cambio, la parte transitoria depende mucho de la condición inicial. Entonces, es posible que algunas veces no lleguemos a un equilibrio estacionario donde U independa totalmente del tiempo, ¿no? Puede todavía depender. Bueno, pero nosotros vamos a trabajar con estos problemas, ¿no? En que la variable U ya no dependa más del tiempo, ¿no? A eso vamos a llamar problemas de estado estacionario en física. Entonces, lo que deseo es saber que si, por ejemplo, yo plantear un problema tiempo dependiente, lo resuelvo, lo llevo al límite cuando t tiende al infinito, o sea, lo llevo a estado estacionario. Quiero saber si la solución esta que yo obtengo, independiente del tiempo, sería lo mismo, pregunto, sería lo mismo si es que yo igualo a cero todas estas dependencias temporales, estas derivadas temporales, y las igualo a cero en el problema, y por supuesto ya me quedaría en un problema totalmente independiente del tiempo y yo lo resuelvo. Quiero saber si la solución primera, la que dije, límite cuando t tiende al infinito, es la misma que esta nueva solución que la estoy encontrando a partir de estas derivadas temporales iguales a cero, colocando eso. Entonces vamos a pensar en eso y a ver si es lo mismo o no. Pero bueno, decíamos que los problemas estacionarios que derivan en problemas elípticos pueden suceder por situaciones físicas que hemos llegado a un tiempo de estado estacionario, un tiempo infinito, ¿no? Y llegamos a una forma estacionaria, o puede ser de repente como les dije, por aislamiento de la variable temporal, aislamiento matemático, técnicas matemáticas de aislamiento, ¿no? Mejor diría así. Entonces, técnicas matemáticas, ¿ya? De aislamiento de la variable temporal, de aislamiento, y la letra está terrible, aislamiento de la variable temporal o separación de la variable temporal. Entonces, eso puede suceder de varias formas. Podemos, por ejemplo, hacerlo mediante un ansatz. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando hacíamos el ansatz de este aquí, de ecuaciones hiperbólicas, o sea, ecuaciones de movimiento ondulatorio, con una función psi de r, ¿no? Así separábamos la parte espacial de la parte temporal. O puede ser por una transformada de Laplace, por ejemplo. Si yo aplico una transformada de Laplace a mi problema y elimino la variable temporal. ¿Qué es lo que hacen las transformadas integrales? El método de las transformadas integrales lo que hace es, cuando aplico a un problema de varias variables, disminuye en 1 la cantidad de variables. Y esa una es referida a la variable con respecto a la cual yo estoy transformando. Entonces puedo usar también transformadas integrales. Comúnmente, como dije, cuando se trata del tiempo, se trabaja con transformadas de Laplace, pero en general transformadas integrales, ¿eh? Porque es posible que pueda usar otras transformadas que no sean Laplace y poder separar la variable temporal, ¿no? Entonces, puede ser por esas dos formas en que podemos encontrar problemas independientes del tiempo. Y estrictamente decir independiente del tiempo es referirse a estas técnicas matemáticas, ¿ya? De aislamiento. En cambio, la situación más física es la que estamos poniendo acá, ¿no? Cuando ya la solución no dependa más del tiempo, ¿no? En un estado estacionario de tiempo infinito. Bien, entonces, así, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, un problema como el siguiente, una ecuación diferencial parcial, me refiero por ejemplo, la difusión de calor. UT es igual a alfa cuadrado, laplaciano de U, ¿ya? Más una función, qué sé yo, f de r, t. ¿No? Este es un problema tiempo dependiente, ¿no? Es un problema tiempo dependiente y queremos llevarlo por situaciones físicas a un estado de equilibrio. Si asumo entonces en tiempo infinito que este problema es finito y converge en el tiempo infinito, entonces vamos a asumir que UT sea igual a cero, o sea, la dependencia temporal de U ya no existe, ¿no? O sea, U va a ser totalmente dependiente únicamente de las coordenadas espaciales. Y entonces UT sería igual a cero. Y ahora nuestra ecuación queda como una ecuación diferencial todavía parcial, porque posiblemente U dependa de otras variables que pueden ser X y Z, y hay varias variables todavía. Entonces la ecuación diferencial parcial quedaría así: Laplaciano de U sería igual a menos f de r, ya no va el tiempo, simplemente f de r sobre alfa cuadrado, ¿verdad? Y les queda una ecuación totalmente de estado estacionario independiente del tiempo,
Y bueno, es una ecuación elíptica, es el caso de una ecuación elíptica. Entonces, esto sería una situación puramente física, ¿ah? De estado estacionario. Entonces, otra vez me refiero a la pregunta que yo les decía. ¿Es posible resolver este problema totalmente independiente del tiempo, encontrar su solución y comparar con lo que suceda si es que yo resuelvo el problema espacio-temporal, o sea, todo completo, y le aplico t tendiendo al infinito? ¿Será lo mismo? O sea, la respuesta que yo tenga aplicando t infinito a la solución tiempo dependiente, a la solución tiempo independiente únicamente, ¿no? Eso es lo que nos preguntamos. Entonces vamos a dar respuesta con un ejemplo, ¿ya? Con un ejemplo de aplicación. De paso que repasamos algunos métodos antiguos que ya los hemos estudiado antes. A ver, vamos a ver. Vamos a tener, por ejemplo, la ecuación diferencial parcial ut, ¿no? Derivada de u con respecto de t igual a uxx. Imaginemos que el coeficiente de difusividad sea 1 más una fuente de calor que sea simulada por un seno de pi x, ¿no? Digamos. Esta, para que sea simple las cosas y solamente ver la bondad del método, vamos a colocar cosas pequeñas, cosas simples, o sea, un dominio de 0 a 1, un tiempo t mayor que sea. Y apliquemos condiciones de frontera que sean también relativamente simples, dos condiciones de frontera con valor en la frontera, o sea, tipo Dirichlet, en x igual a 0, es una barra de 1 metro, ¿no? X igual a 0, que sea 0, y u en el otro extremo de la barra de longitud 1 metro, que también sea 0, ¿no? Para que sea sencillo, relativamente sencillo, con t mayor o igual que 0. Y pongamos una condición inicial, qué sé yo, puede ser u de x tiempo 0 igual a seno de 3 pi x. El problema no es muy complicado. No es muy complicado, como van a ver. No necesito calcular directamente con las integrales los coeficientes de Fourier, debido a las formas que tienen la no homogeneidad y la condición inicial. Pero bueno, a ver, veamos. Si yo quiero aplicar el método de separación de variables, no puedo porque la ecuación diferencial parcial es no homogénea. Primero por ahí. Luego, pero puedo usar métodos derivados del método de separación de variables. Por ejemplo, el método de expansión de autofunciones, que ustedes recordarán, permite resolver problemas justamente de ese tipo. Una ecuación diferencial parcial no homogénea nos permite resolver eso. ¿Ya? Ahora, si las condiciones de frontera fueran no homogéneas, hay que transformarlas. Y ya sabemos también hacer eso, ¿no? Transformar condiciones de frontera de no homogéneas a homogéneas. Y bueno, se perjudicará la no homogeneidad de la ecuación, pero al final sigue siendo no homogénea y puedo resolverla por el método de expansión de autofunciones, ¿no? No hay problema. Igual que la condición inicial, pero la condición inicial no, acá no juega en nada cuando yo trato de decidir usar el método de separación de variables, ¿no? O expansión en autofunciones, no juega la condición inicial. Sea lo que sea, no importa, ¿no? Solamente es para encontrar coeficientes de integración al final. Bueno, entonces vamos a usar el método de expansión en autofunciones. Recordemos que este método, el método de expansión en autofunciones, usa el problema homogéneo equivalente del problema original y encuentra el problema de Stulivil y encuentra de él su autofunción, ¿no? La autofunción. Todo problema de Stulivil tiene autofunciones y autovalores. Estamos en busca de la autofunción. ¿Para qué? Para con ella hacer expansiones en series de esas funciones, de esas autofunciones, para describir la no homogeneidad de la ecuación, la condición inicial y hasta la solución. Entonces, apliquemos este método. ¿Cómo es? Primero, plantear el problema homogéneo, ¿ya? El problema homogéneo, E de P homogénea, ¿no? Sería, si pongámosle homogénea, ¿no? Sería UT igual a UXX, simplemente, ¿no? El seno de pi x no lo coloco. Resolver esto no es complicado porque esto utilizo el método de separación de variables, x de x por t de t. Y aplicando ahí tendríamos x por t' en el término de la izquierda y en el término de la derecha tendríamos x segunda por t, ¿cierto? Separando tendríamos t' sobre t igual a x segunda sobre x. Y esto debe ser separado por una constante menos lambda cuadrado, ¿cierto? Una constante negativa. La negativa es porque la solución tiene que ser periódica. Primero es eso, ¿no? O sea, la solución de x, como es una derivada segunda, necesitamos que tenga senos cosenos para que imite la periodicidad que veo acá. En 0 y 1 vale 0, ¿no? Además, también es necesaria la condición de separación con una constante negativa para la parte temporal, debido a que eso nos ofrece soluciones exponenciales decrecientes.
Y son a 2 porque un exponencial decreciente converge a cero cuando el tiempo es infinito y nosotros queremos convergencia, no queremos divergencia, ¿no? Si no es como sacar, como siempre yo decía, sacar energía de la nada. Entonces, las ecuaciones ahora separadas entonces serían t' más lambda cuadrado t igual 0, la ecuación para la parte temporal. Y para la parte espacial que me va a dar el problema de Sturluville, x segunda más lambda cuadrado x igual a 0, ¿cierto? Además de las condiciones de frontera que se separan, ¿no? U de 0t igual a 0 y U de 1t igual a 0 implicaría x de 0 igual a 0 y x de 1 igual a 0, ¿cierto? Separando variables. Esto lo conocemos bien, entonces estamos yendo un poquito rápido, ¿no? Ahora, planteo entonces el problema de Sturluville equivalente del problema homogéneo, ¿ya? Del problema homogéneo nada más. Vendría a ser x, la ecuación diferencial ordinaria sería x segunda más lambda cuadrado x igual a 0, ¿no? Con 0 menor que x menor que 1 y t mayor que 0. No, ya no t, ¿no? Porque como ya es un problema totalmente dependiente de x, bueno, la ecuación es ordinaria, entonces ya no hay tiempo. Condición de frontera. Las condiciones de frontera eran x de 0 igual a 0 y x de 1 igual a 0. Entonces resolvamos el problema. Esto no es nada complicado, ¿no? Si quieren podemos, a ver, haciendo un repaso, ¿no? X a seno de lambda x más b coseno de lambda x, ¿cierto? Esto hace ahora aplicando las condiciones de frontera, x de 0 tendría a ser seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1 y esto me queda b. Y según la condición de frontera eso es 0. Entonces b ya vale 0. Así x ya puedo decir que solamente es a seno de lambda x, ¿no? Por ahora. Ahora con la segunda condición de frontera, x de 1 sería igual aquí a seno de lambda, ¿sí? A por seno de lambda. Y eso es igual a 0. A no puede ser 0, si no estaríamos con la solución trivial. Entonces seno de lambda tiene que ser 0. Eso yo ya sé que lambda debe ser múltiplos de pi, ¿no? Donde n vale 1, 2 y así por delante. Ya tengo los autovalores. Con eso encuentro la autofunción. Xn de x sería seno de lambda, que es n pi x. ¿No? Ya tenemos la autofunción. Eso es lo que queremos. Porque con esa autofunción vamos a hacer la expansión en nuestro problema. O sea, nuestro problema que tenía esta forma acá arriba, vamos a transformarlo. ¿No? Vamos a tratar de transformarlo. A ver, vamos con la no homogeneidad de la ecuación. Primero eso. La no homogeneidad de la ecuación es seno de pi x, ¿verdad? Así es, seno de pi x. Ahí lo tenemos. Eso debe expandirse en una serie de estas autofunciones. O sea, vamos a expandirlo así, sumatoria de unos coeficientes que les vamos a llamar fn de t, porque ellos van a depender del tiempo. N igual a 1 hasta infinito, son los coeficientes de Fourier, y las autofunciones seno de n pi x, ¿no? Esto claramente no necesito calcular una integral de Fourier, sí, yo puedo, 2 sobre longitud, integral de 0 a longitud, de la autofunción y la función que vamos a hacer la expansión, diferencial de x y ahí encontrar la integral. Pero ¿para qué tanto trabajo? Si acá solamente necesito comparar, fíjense, fn de t tiene dos valores nada más, vale 1 cuando n valga 1, porque si yo acá empiezo a desarrollar los términos, acá tengo f1, seno de pi x, y ya tengo para comparar con este seno de pi x por aquí. Entonces f1 de t sería 0, ¿no? Sería 0. Esto para n igual, perdón, sería 1, perdón. Eso para n igual a 1. Pero para todo otro n diferente de 1, ¿no? Ya es 0, porque no hay con quién comparar, pues, ¿no? Acá solamente tengo seno pi x. Si tuviera un seno de 3 pi x, seno de 5 pi x, cosas así, ya comparo entonces los adicionales, ¿no? Pero tiene que estar en forma de suma, como ven acá. No puede estar en forma de producto. Ya, para convertir a forma de los productos a forma suma, aplican pues propiedades de factorización, ¿no? En trigonometría. Bueno, no nos alejemos de las cosas. Entonces, ya tengo transformada la condición o expresa la condición inicial en una serie, ¿ya? Y los Fn tendrían que ser estos, los coeficientes de Fourier. Por otro lado, la solución U de xt también la solución U debe ser expresada también en función de en una serie de estas autofunciones y la expresamos así. Sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de los tn de t, que van a ser nuestros coeficientes de Fourier aquí, por las autofunciones seno de n pi x.
Ese era el método, ¿verdad? Y bueno, yo además adicionalmente tengo condición inicial. Vamos a sustituir acá el tiempo cero. A ver, ¿cómo nos quedaría? Si yo sustituyo acá en esta última expresión tiempo cero, voy a tener la condición inicial, u de x tiempo cero. Y eso sería sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de tn de t, que en este caso sería tn de 0, por la autofunción seno de n pi x, ¿no? Y eso es igual a, según la condición inicial en nuestro problema, ¿no? En nuestro problema dice u de x0 es igual a seno de 3πx. Entonces, esto es igual a seno de 3πx. Y otra vez, como se dan cuenta, el problema es relativamente sencillo. Estamos viendo más bien la bondad del método, no más bien las técnicas que sean sofisticadas. No, no me importa, no estoy haciendo una cosa tan complicada. Y como ven, acá hay una serie que tiene todos los coeficientes que querramos, desde 1 hasta infinito, T1, T2, T3, T4, y el que me importa es el 3, porque acá yo tengo tendría seno de 3πx para comparar con este, ¿no? Así entonces, Tn de 0 tiene dos valores también. Vale 1, ¿no? El coeficiente aquí de Fourier, 1 para n igual a 3, ¿no? Y vale 0 para todo n diferente de 3, ¿no? Para todo n diferente de 3. Listo, todo esto ahora vamos a volcarlo sobre la ecuación diferencial parcial. O sea, nos vamos a introducir en la ecuación. Aquí nos la vamos a llevar para el otro lado para poder escribir y trabajar con ella. ¿Ya? Toda esta. Listo. Aquí, aquí, acá abajo. Entonces, ahí tengo mi ecuación, mi problema, y quiero transformarlo bajo este cambio y asumiendo que la solución es una combinación lineal de todos los senos de NPX, de todas las autofunciones, del problema de Sturluville equivalente del problema homogéneo. Entonces, a ver, vamos entrando a la ecuación diferencial parcial. En la ecuación diferencial parcial vamos a tener lo siguiente. Derivada de u con respecto de t, ten en cuenta que u es esto, sumatoria de tn de t por seno de n pi x. Está separada la parte temporal, eso es bueno. Entonces tendríamos sumatoria de tn', ¿no? Seno de n pi x. Acá no toco el seno porque la derivada es con respecto al tiempo, ¿no? Por el otro lado, la derivada segunda, ahí sí tocamos el seno. Derivada de seno es el coseno. Segunda derivada, menos seno. Entonces acá un menos. Sumatoria de tn, ¿no? Derivada, dijimos, seno, derivada de seno, coseno, derivada de coseno menos seno. Pero por la derivada del argumento, acá va a quedar un npi al cuadrado, porque es una derivada segunda. Y sigue manteniéndose el seno de n pi x, ¿no? Más. Ahora este seno de pi x lo habíamos expresado como una sumatoria también de esos coeficientes fn de t por seno de n pi x, ¿no? Habíamos expresado de esa manera, donde los fn, recordarán, eran estos. 1 para cuando n es igual a 1 y 0 cuando n es diferente de 1. Entonces, ahora podemos expresar todo así. Sumatoria, ya, acá si le pongo n1 al infinito, y aquí tendríamos un coeficiente t'n para este. Este pasa para acá sumando npi al cuadrado tn. Y este también puede pasar para aquí, ¿no? Menos fn de t, ¿no? Fn de t, paréntesis, y acá factoro todo el factor común, seno de npi x, ¿no? Igual a 0. Como ven acá, hay una combinación lineal de los elementos seno de npx, eso de todas las autofunciones del problema de Sturluville. Y estos son los coeficientes de combinación lineal, ¿no? Para cada una de esas autofunciones. Y estas autofunciones, recuerden, son las soluciones del problema de Sturluville. Y también recuerden, en métodos 1 decíamos de que las soluciones de un problema de Sturluville forman un espacio vectorial. Y ese espacio vectorial todavía tiene ciertas propiedades. Es un espacio vectorial ortogonal, o sea, sus autofunciones son ortogonales, debido a que satisfacen continuidad de frontera tipo Dirichlet, Newman, Robin y toda su compañía, ¿no? Que habíamos hablado en métodos 1. Entonces, siendo que estos seno de npx son las autofunciones, son elementos del espacio vectorial de la solución de las soluciones de ese problema de Sturluville, y además son elementos de base, ¿eh? Son los elementos de base de ese espacio vectorial. Como son elementos de base y esos elementos de base son linealmente independientes, esta combinación lineal que están viendo de esos elementos de base igualadas a 0 quiere decir que los coeficientes son iguales a 0. Eso viene de álgebra lineal, ¿no? De cosas de álgebra lineal. Entonces, así vamos a quedarnos entonces con la siguiente ecuación. T'
igualando a cero todos los coeficientes, me va a quedar t' sub n más n pi al cuadrado t sub n. Y pasamos al otro lado este fn de t. Y nos queda esa ecuación diferencial ordinaria. Ya, qué bien, ¿no? O sea, ya estamos separando totalmente la parte temporal. La parte temporal. Y también debe quedar la condición inicial, ¿no? La condición inicial u de x0. Y la tenemos la condición inicial con tn de 0. Recordarán. A ver, vamos a buscarla. Acá tenemos tn de 0 vale esto. Allá, entonces replicamos eso, nada más. Si quieren, nos llevamos esto para allá. Y lo replicamos idéntico. Esa es la condición inicial. Problema ahora. Sí, casi cayó ahí. Ya. Entonces, esa es la condición inicial para nuestro problema y eso completa nuestro problema de ecuación diferencial ordinaria. Es bueno porque la ecuación diferencial es de primer orden, por lo tanto necesito solamente una condición inicial, la que tengo acá. Pero esto se va a dividir en varios problemas, en muchos problemas, porque fíjense, f de nt, también recuerden que esto vale 1 y vale 0. 1 cuando n sea igual a 1 y 0 cuando n sea diferente de 1, ¿no? Entonces, esto me lleva a hacer una partición de varios problemas. Empezando con n igual a 1. Ya, si trabajamos con n igual a 1, vamos a tener el siguiente problema. Ecuación diferencial ordinaria, t'1 más pi al cuadrado t1, ¿no? Igual a f1, que sería 1. ¿Ya? Y la condición inicial, va a quedarnos t1 de 0 igual a 0, porque es el caso de n igual a 1. Entonces acá tendríamos 0. Luego, otro caso interesante sería el de n igual a 3, ¿no? Con n igual a 3 tendríamos, a ver, la ecuación diferencial ordinaria, que sería t'3 más 3 al cuadrado 9, 9pi cuadrado t3 igual a 0, ¿no? Porque estaríamos en el caso de n diferente de 1. Y la condición inicial me estaría quedando t3 de 0. Ese sí tiene valor, vale 1. ¿Ya? Y no solo eso, sino ahora también para todo n mayor o igual que... No, mejor no digamos mayor o igual, porque tendría que tomar en cuenta también el número 2, ¿no? Que no lo estoy tomando en cuenta acá. Entonces, mejor digo para todo n diferente de 1 y 3. ¿Ya? En ese caso, tendríamos lo siguiente. Ecuación diferencial ordinaria. Aquí t'n más n pi al cuadrado, ¿no? Tn igual a 0, ¿no? Porque no hay valor, pues, ¿no? Fn para todo n diferente de 1 y de 3 vale 0. Y lo mismo, la condición inicial también vale 0, ¿no? O sea, Tn de 0 es igual a 0. Estamos en el segundo caso de la condición inicial, es de aquí, ¿no? Donde vale 0. Como sabemos, todo problema homogéneo, totalmente homogéneo en ecuación diferencial ordinaria, en condición inicial, y si hubiera condición de frontera también, si todo es homogéneo, entonces la solución aquí Tn de t es igual a 0, para cualquier n, para todo n diferente de 1 y 3. Entonces, lo único que nos queda por resolver serían estos dos problemas, ¿no? Estos dos acá que me los voy a llevar para allá. Estos dos son los que me interesan. Borro lo que no sirva después. Nos vamos por acá. Y entonces estoy interesado en esos dos problemas. Vamos a borrar las cosas que me interesan. En estos dos. Entonces vamos a resolverlos aquí mismo. Y empecemos a ver con este. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Ya. Entonces, y no homogénea. Eso es lo feo de esta, que es no homogénea. Pero bueno, vamos a resolverla por el método del factor integrante, recordarán, ¿no? El factor integrante es la exponencial de la integral de este coeficiente, ¿no? Siempre y cuando la ecuación esté en forma estándar, o sea, con coeficiente 1 por acá. Entonces, exponencial de este, diferencial de t, es exponencial de pi cuadrado t. Entonces, la ecuación diferencial se escribirá así. Exponencial de pi cuadrado t por t1' más pi cuadrado por exponencial de pi cuadrado t, ¿no? T1 igual a exponencial de pi cuadrado t. Multiplicando por el factor integrante. Ahora, en el lado izquierdo veo la derivada temporal de un producto. Ese es el propósito del factor integrante. Exponencial de pi cuadrado t por t1, ¿no? Y eso es igual a exponencial de pi cuadrado t. Ahora integramos esto, ¿no? Integramos integral de 0 a t, de diferencial de todo eso, exponencial de pi cuadrado t por t1,
por nada más, diferencial simplemente, ¿no? Y en el otro lado, igual, una integral de 0 a t de exponencial de pi cuadrado t, diferencial de t. Integramos a los dos lados, acá el diferencial, me queda la forma nada más, límite superior, exponencial de pi cuadrado t, ¿no? t1 de t, ¿ya? Menos, ahora el límite inferior exponencial de 0 es 1, me queda t1 de 0, ¿no? Al otro lado tendríamos exponencial de pi cuadrado t, acá va sobre pi cuadrado, ¿verdad? Y menos el exponencial de 0 que es 1, y yo creo que todo acá va a tener que ir así. Ya, mejor así. T1 de 0, según las condiciones iniciales, dice que es 0. Entonces, esto es 0. Así, T1 de t despejando, nos quedaría ver qué cosas. 1 sobre pi cuadrado, el factor aquí, y dentro coloquemos, a ver, exponencial de pi cuadrado con exponencial de pi cuadrado queda 1. Menos exponencial de pi cuadrado pasa dividiendo acá al 1 y quedaría subiendo hacia arriba exponencial de menos pi cuadrado t. Y ya tengo solución entonces para T1. Es el único más dificultoso, que ustedes ven es una cosa simple, no es difícil. Este es mucho más fácil todavía, porque este es homogénea. Ya, homogénea, T3 de t sería exponencial de, una constante de integración siempre, exponencial de menos 9 pi cuadrado t, ¿cierto? Ahora aplicando la condición inicial, ¿no? Aplicando la condición inicial tendríamos T3 de 0 es igual a exponencial de 0 es 1, y esto dice que debe ser igual a 1, ¿no? Dice la condición inicial. Así entonces, T3 de t, ahora, pero en nuestro caso sería exponencial de menos 9 pi cuadrado t, simplemente. Ya tenemos entonces los dos valores, y además también teníamos que Tn de t es igual a 0 para todos los n diferentes de 1 y 3. Entonces ahora sí construyamos nuestra solución, que como recordarán era esta, ¿no? U de xt igual a sumatoria de Tn, seno de n pi x. Entonces, vamos ahí. U de xt, la solución debe ser sumatoria desde n igual a 1 al infinito de Tn de t por seno de n pi x, ¿verdad? Entonces, acá desarrollamos solamente los términos que nos interesan. Recuerden que había el T1, que lo resolvimos por el factor integrante, seno de pi x, y también hay el T3, que lo habíamos resuelto porque era una ecuación homogénea simple, ¿no? Seno de 3 pi x. Y nada más, porque todos los demás T's, T4, T2, T5, T6 y todos valen 0, ¿no? Entonces, ahí ya puedo escribir entonces la solución. U de xt será igual a ver, veamos cómo es. T1 de t es lo que yo encontré aquí, está aquí. 1 sobre pi cuadrado por 1 menos exponencial, ¿no? 1 sobre pi cuadrado por 1 menos exponencial de menos pi cuadrado t, ¿no? Eso. Por seno de pi x. Y la otra solución, creo que era un exponencial de menos 9 pi cuadrado t. Entonces, exponencial de menos 9 pi cuadrado t. Seno de 3 pi x, ¿no? Y esta es la solución. Esta es la solución espacio-temporal. Pero yo no estoy detrás de eso. Yo estoy detrás de encontrar la solución estacionaria. Entonces, pienso en la solución estacionaria ahora. Y llevemos al tiempo, el tiempo al infinito, ¿no? Entonces, límite, cuando t tienda al infinito, de u de xt. Haciendo eso, tendríamos exponencial de menos infinito, acá me daría 0. Exponencial acá también de menos infinito tendría 0. Por lo tanto, solamente queda 1 sobre pi cuadrado, ¿no? 1 sobre pi cuadrado, seno pi x. Nada más. Entonces, como ven, la solución es independiente del tiempo. Es de tipo estacionario. Esto es lo que queda a medida que pasó el tiempo y se fue al infinito. Esto es lo que queda. Entonces, ahora, ¿será posible de que nuestro problema, cuando nosotros iniciamos el problema y teníamos esto, será posible de que si yo resuelvo esto eliminando las dependencias temporales, yo creo que me lo llevo para otro lado para poder trabajar, porque si no, no voy a tener espacio. Entonces, decía, de que será posible que ahora, en estado estacionario, como yo dije de inicio, ¿no? Cuando comenzamos la clase, en estado estacionario,
u independa del tiempo, o sea, u solo dependa de x. Eso implica entonces que derivada de u con respecto de t tiene que ser cero y que no haya dependencias temporales, y condición inicial tampoco, no nos interesa ya, ¿no? Entonces, la ecuación diferencial parcial ahora se convierte en una ordinaria porque va a desaparecer esta parte temporal y me va a quedar lo siguiente: 0 igual a derivada segunda de u con respecto de x como derivada ordinaria, ya no necesito derivada parcial, más seno de pi x, ¿no? Y esto vale para 0 menor que x menor que 1. Ya no hablo del tiempo porque como ya no hay tiempo. Además, las condiciones de frontera también me van a decir que u de 0t igual a 0. U de 0t igual a 0 me dice que u de 0 es igual a 0 y u de 1 es igual a 0. Entonces ya no dependientes más del tiempo, ¿no? Ya no depende más del tiempo. Y por último, la condición inicial que no, acá no tiene nada a ver. Así quedaría el problema de estado estacionario. Ahora yo digo, voy a resolver esto y quiero saber si es que esta solución es compatible con la solución que acabo de encontrar cuando llevo al tiempo infinito. Entonces, eso me da certeza a decir que esto es cierto, que esto yo puedo hacer. Y en un problema con derivadas segundas también. Entonces, vamos a ver, resolviendo el problema que no es cosa complicada, derivada segunda de u con respecto de x igual a menos seno de pi x, ¿verdad? Integrando una vez me quedaría derivada de u con respecto de x, y en el otro lado tendría integral de seno es menos coseno, ¿verdad? Entonces esto sería 1 sobre pi coseno de pi x. Por supuesto, más una constante de integración, ¿no? Ya que estoy haciendo una integración indefinida. Y por último, u, o sea, vuelvo a integrar, me quedaría integral de coseno, no, no es menos. Integral de coseno es seno, simplemente. Entre el argumento me quedaría aquí 1 sobre pi cuadrado, ¿no? Pi cuadrado, seno de pi x más ax más una constante de integración. Más bien, ¿no? Y ahora con esto nos vamos a aplicar las condiciones iniciales. Entonces yo necesito llevarme esto para allá, para otro lado. Llevémoslo. Y hay que aplicarle a esto las condiciones iniciales, ¿no? No las condiciones iniciales, las condiciones de frontera, que como ustedes recuerdan eran u de 0 igual a 0 y u de 1 igual a 0. Entonces vamos a hacerle estas aplicaciones. U de 0 igual a 0 implica, u de 0 sería seno de 0 es 0, a por 0, 0, nos implica b. Entonces quiere decir que u sería 1 sobre pi cuadrado, seno pi x más ax, por el momento, ¿no? Por otro lado, la otra condición dice que u de 1 también debe ser 0. Y eso sería seno de pi es 0. Entonces me queda a por 1, que sería a. Y entonces a es igual a 0. Por lo tanto, u simplemente es 1 sobre pi cuadrado, seno de pi x. Desaparecen todas las constantes y me queda esta solución. Y como ven, esta solución, que es u de x, ¿no? Es la misma que la solución que habíamos encontrado antes. O sea, la solución límite cuando t tiende al infinito de u de xt. Entonces sí es cierto y es manejable entonces de esta manera, ¿no? Colocar ut igual a 0, uwt igual a 0 y desconsiderar, no tomar en cuenta las condiciones iniciales y las dependencias temporales. Entonces la solución es la misma. Siempre y cuando, por supuesto, el problema tenga esa convergencia, ¿no? Una convergencia en el tiempo infinito a algo que tienda a cero, ¿no? Los exponenciales decrecientes ellos trabajan así. Y con ellos entonces sería, ¿no? La cosa. Bien, entonces, esa es una forma, como habíamos dicho, es una forma de lograr un problema de estado estacionario, un problema independiente del tiempo. La otra forma era aplicando artificios matemáticos, ¿no? Entonces, la otra forma es encontrar soluciones independientes del tiempo, ¿ya? Soluciones independientes del tiempo, utilizando métodos matemáticos, ¿no? Independientes del tiempo, utilizando artificios matemáticos.
Bueno, no es tanto un artificio, ¿no? Yo diré mejor métodos, porque artificio pareciera como que nos estamos inventando cosas. No, no. Todas las cosas que hagamos acá tienen su respuesta, por qué hacemos, ¿no? Métodos matemáticos, ¿ya? Y como dije, podría ser por un ansatz, que en este caso yo lo voy a usar, ¿ya? Y voy a usar para una onda, por ejemplo, U de RT, en el caso de ondas, un exponencial de menos i omega t, ¿ya? Por una función que dependa de R, ¿no? Espacial. Ya, ansatz en movimiento ondulatorio. A eso nos referimos. Además, podría ser también por una factorización, factorización de, de la dependencia temporal, ¿no? De la parte temporal. Y eso lo podemos hacer de muchas formas. Puede ser por separación de variables, puede ser por aplicación de una transformada integral de Laplace, por ejemplo, en el tiempo, ¿no? Puede ser así, de varias formas. Entonces, vamos a plantear a ver un problema ahora para la situación matemática, ¿no? Esto no tiene que ver mucho con la situación física. Entonces, sea el problema, por ejemplo, ecuación diferencial parcial, UT t igual a, qué sé yo, c cuadrado, laplaciano de u, una ecuación de onda, ¿eh? Y con 0 menor que r menor que 1. Por ejemplo, que sea una membrana vibrante, ¿eh? Por eso estoy poniendo r acá. 0 menor que r menor que 1, con su condición de frontera u en r igual a 1, coma teta y coma tiempo, podría ser, igual a 0, que sea una membrana totalmente sujeta a la frontera. Y entonces acá también habrá que poner el 0 menor que teta menor que 2pi y el tiempo mayor que 0. Así estaría completo. Acá además 0 menor o igual que 2, que teta, perdón. Acá estoy mal. Que teta menor o igual que 2pi y t mayor o igual que 0. Y con condiciones iniciales, además, este sería un problema completo, ¿no? Pero yo quiero ver el problema de estado estacionario. Ahorita vamos a ver. Condición inicial, u de r teta tiempo 0, que sea una función f de r teta, cualquiera. Y sabemos que acá existen dos condiciones iniciales, ¿no? Una de posición y otra de velocidad. Esto que sea una g de r de teta, r teta. Y bueno, con las condiciones de r y teta, ¿no? 0 menor o igual que r, menor o igual que 1, y 0 menor o igual que teta, menor o igual que 2. Ya, ahí está completo el problema con dominio y todo. Entonces, vamos a usar la técnica matemática para factorizar la parte temporal, ¿no? Y entonces utilizo el ansatz. Por ejemplo, en este caso yo voy a utilizar el ansatz. Exponencial de menos i omega t. También podría ser exponencial positivo, no quita nada. ¿Ya? Por psi de r. O también una combinación lineal de exponencial positivo y negativo. Al final las derivadas son las mismas. Realmente, ¿no? Uno puede comprobar eso. Entonces, en la ecuación diferencial parcial, en la EDP, tendríamos UTT sería menos omega cuadrado exponencial de menos i omega t por psi de r. ¿Ya? Ojo, yo les digo, ¿no? Les digo que esto podría escribirse inclusive así de forma muy general, fíjense. Este ansatz yo lo podría escribir así: a exponencial de i omega t más b exponencial de menos i omega t. Es la forma más general, ¿verdad? De la solución temporal. ¿Ya? Yo podría escribirlo así. ¿Qué pasaría si yo hallo la derivada segunda temporal de todo esto? Refiriéndome entonces a la derivada segunda temporal, cuando yo derivo exponencial de i omega t, me va a quedar i omega al cuadrado. I omega al cuadrado a exponencial de i omega t, ¿no? Y cuando le derivo aquí también, con respecto en derivada segunda, también voy a tener más, pero aquí voy a tener menos i omega al cuadrado b exponencial de menos i omega t, ¿no? Bueno, si de r no lo toco, ¿no? Cuando estoy hallando la derivada temporal, me refiero acá a aplicarle la derivada segunda temporal, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Y como ustedes pueden ver, i al cuadrado es menos 1, menos i al cuadrado también es menos 1, y me queda menos omega cuadrado en los dos factores, o sea, menos omega cuadrado por a por exponencial de i omega t más b exponencial de menos i omega t por psi de r.
O sea, realmente me está quedando lo mismo. Si se dan cuenta, miren, o menos omega cuadrado, menos omega cuadrado. La parte temporal de la parte temporal de la onda sigue quedando. Y es lo mismo. O sea, no es necesario que el exponencial sea negativo, no es necesario que el exponencial, perdón, sea positivo, o una combinación lineal de positivo y negativo. Va a dar lo mismo. Entonces, ¿para qué nos hacemos lío? En fin, simplemente esta forma, ¿no? De esta forma fasorial. Ya no necesito, o si quieres con positivo, no hay problema, da lo mismo. Bien, si hago eso entonces en mi problema, bueno, sigamos, ¿no? Nos hemos derivado por acá, pero seguimos en el azul. Es derivada segunda temporal, ya está hecho. Igual a, esto debe ser igual a c cuadrado, dice Laplaciano de u. Laplaciano de u, como u tiene esta forma ya separada, el Laplaciano solo va a actuar en la parte espacial, o sea, en psi de r. Y todo lo demás queda libre, sin tocar. Y acá sería Laplaciano de c, ¿no? De psi. Está feo eso. Ya, bueno, sí. Ahora, como ven, esta es una ecuación. El exponencial de menos i omega t se va con el exponencial del otro lado y me va a quedar Laplaciano de psi más omega cuadrado sobre c cuadrado por psi igual a 0. La famosa ecuación de Helmholtz, ¿no? Y en física esto sabemos que es el número de onda al cuadrado, ¿no? La frecuencia angular sobre el cuadrado de la velocidad es el número de onda. Así entonces queda Laplaciano de psi más k cuadrado por psi igual a 0, ¿no? O sea, nos queda de ecuación diferencial parcial eso ahí, ¿no? Nos está quedando eso. Y siempre, ¿no? Con 0 menor que r menor que 1. Y bueno, acá también teta, ¿no? 0 menor que teta menor que 2p. Por otro lado, la condición de frontera, ¿cómo nos quedaría? ¿No? Las condiciones de frontera que eran, como ven acá, u de 1, teta, t igual a 0. Ahora, como hemos separado de esta manera, ¿no? De esta manera, el exponencial de menos i omega t ya queda por ahí, la parte temporal, pero nos queda acá un psi de r que sería psi de 1, teta, ¿no? Y el exponencial por psi de 1, teta igual a 0, el exponencial pasa dividiendo y solamente me queda psi de 1, teta igual a 0. Y ya tenemos el problema independiente del tiempo, ¿no? Todo este es un problema independiente del tiempo. Acá 0 menor o igual que teta, menor o igual que 2pi, ¿no? Ya, llevémoslo allá porque acá parece una cosa sin importancia. Llevémoslo para terminar por el otro lado. Entonces, este es nuestro problema, finalmente. Vamos arriba. Y como ven, yo no lo he obtenido a partir de razonamiento físico, o sea, de llevar el tiempo al infinito, sino más bien de separar esa variable temporal. Lo pueden hacer por el ansatz en el caso de una ecuación hiperbólica, o lo pueden hacer hallando transformadas, ¿no? de los problemas. También podría ser otra salvedad de poder encontrar un problema independiente del tiempo. Pero a este le llamamos problema independiente del tiempo, para no decirle problema estacionario exactamente, porque estacionario es más reservado para una situación física, ¿ya? Para una situación física. Entonces, llamémosle independiente del tiempo. Entonces, hay dos formas de encontrar esos problemas. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es, no importa de dónde vengan, de una factorización de la parte temporal o de un problema de estado estacionario, no interesa de dónde venga, lo que vamos a hacer ahora es ver los métodos de solución, ¿ya? Para empezar entonces con los métodos, yo necesito hablar primero de los tipos de condición de frontera, modelar las condiciones de frontera, ¿ya? Pero antes, de repente, si hay alguna duda, me dicen, por favor. ¿Alguna pregunta? Ya, a ver, Oscar, levantó la mano. Buenos días, Oscar, dime. Buenos días, profesor. Mi pregunta sería con la primera demostración, por así decirlo, de que lo primero que vemos que el problema, la resolución del problema del tiempo y hallar sus límites igual que resolver el problema sin considerar el tiempo del inicio. Se podría demostrar que eso es para toda ecuación diferencial, porque como lo hemos hecho para un caso muy No específico. siempre. No siempre. Tienes que No siempre. asegurarte, sí, no siempre, porque tienes que asegurarte que cuando hablamos de tiempo infinito, tu solución dependa únicamente de R. O sea, que esa parte temporal vaya decayendo en el tiempo a 0.
Si eso podemos, aunque sea intuir, ya podríamos poder aplicar esto, ¿no? Lo que hemos visto, UT tiende a cero o UTT tiende a cero. De otra manera, no. Por ejemplo, yo les puse el ejemplo al inicio, ¿no? ¿Qué tal si una onda se comporta de forma ondulatoria y no tiene ninguna atenuación? Nada, nada, nada. Es una onda normal que todo el tiempo, hasta el infinito, va a seguir siendo seno de omega t. O sea, un movimiento armónico simple. Si fuera ese el caso, pues ustedes nunca van a llegar al tiempo infinito con una solución puramente espacial. Va a seguir dependiendo del tiempo, porque es un movimiento armónico simple que no está atenuado ni nada. Entonces, qué cosa muy real, ¿no? Porque siempre hay atenuación, siempre hay esas cosas que... Pero en ese caso, no podrías poner UT igual a cero y UTT igual a cero, ¿no? No se puede llegar así físicamente al estado estacionario. Matemáticamente sí lo podrías. De repente aplicas una transformada integral y ya separas la parte espacial de la parte temporal, pero eso no tiene que ver con estado estacionario. ¿Ya? Entonces, no siempre. La respuesta a tu pregunta sería no siempre. Ok, profesor, entiendo, gracias. Ya, de nada. Profesor, buenos días, disculpe. Sí, Paola. Dos preguntas. Una pregunta Dime. más relacionada cuando hemos trabajado el método autofunciones. Cuando la condición de frontera no es 0 y 1, digamos A y B, ¿cómo se encuentra la autofunción? Es que he tenido problemas con ese problema. Cuando Porque no es cuando es 0 y 0, sí, cuando es 0, 1, solo es A y B, porque con 0 se va claro el seno, pero cuando es A y B no se va ningún, y no se puede hallar las constantes A y B. sí, a veces, ¿no? O sea, si tú tienes A y B, ¿qué es lo que yo hago ahí? Yo hago una traslación en el tiempo, traslación en el espacio. O sea, el A lo coloco en 0 para que te salga 0 aquí, y entonces el B te sale B menos A. ¿Sí? O sea, te saldría 0, una condición de frontera en 0, y la otra te saldría en B menos A. ¿Te das cuenta, no? Hemos hecho una traslación en el espacio. Y Sí, ya, profesor. así es fácil. ¿Sí o no? Ahí ya, profesor, gracias. Con respecto al método de matemático que utilizó el ANSAT, en caso de que utilices en Matemática. el exponencial, si lo utilices en cosenos y senos, o sea, ¿sigue resultando en la ecuación de Helmholtz o se tiene que trabajar con exponenciales? Sí, ¿No? Usted también, dijo que también. negativo o positivo. Sí, podrías colocarlo como A seno de omega t más B coseno de omega t. Y si le haces, sigue trabajando igual. O sea, no solo con Eh, exponenciales, también con senos y cosenos. y resulta en la ecuación de Helmholtz, igual. Sí, 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 haz la prueba. Ya, profesor, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, creo que no hay más. Entonces, a ver, continuemos. Ahora sí, vamos a hablar del tipo de condición de frontera que podemos tener cuando trabajamos con problemas elípticos. Entonces, el título, tipos, perdón, vamos a hacerlo con rojo para que haya diferencia, ¿eh? Entonces, tipos de condiciones de frontera para problemas estacionarios elípticos, ¿no? Para problemas... Vamos a hablar solamente de problemas elípticos, no vamos a hablar de... la palabra estacionalidad es, como están viendo, es una cosa bien relativa, ¿no? O sea, tener cuidado con esa palabra. Tipos de condiciones de frontera para problemas elípticos. Vamos entonces a una raya aquí. Listo. Y entonces, a ver, vamos a ver, hay tres tipos como siempre. Condición de frontera tipo 1, que le llamamos las tipos Dirichlet, tipo Dirichlet. Después tenemos la Newman y la Robin. Principalmente esa, ¿no? Porque después cualquier otra condición de frontera que habíamos visto en el caso de problemas de Sturluville, derivan de esas tres. ¿Ya? De alguna forma derivan de esas tres, podríamos. Y no es necesario estar escribiendo todas las formas, ¿no? Con estas tres basta. Condición de frontera tipo Dirichlet, Newman y Robin. ¿Qué es una condición de frontera tipo de Dirichlet? Es la que da el valor en la frontera, ¿no? O sea, es conocido el valor en la frontera. Digamos así entonces, conocido el valor en la frontera. ¿De quién? De la variable dependiente, ¿no? De la variable dependiente, la variable que estamos tratando de encontrar como solución de la ecuación diferencial.
Entonces, podemos tener varias simetrías, qué sé yo, ¿no? O sea, si hablo de una barra, pues las fronteras son x igual a 0 y x igual a L. Si hablo de otras fronteras más complicadas, a ver, yo puedo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Y yo creo que acá nos da para trabajar. Vamos a colocar, a ver, primero un círculo, ¿eh? Vamos a dibujar un círculo. Vamos a trabajar con una frontera de tipo circular. Una frontera de tipo circular. Démosle fondo blanco para que podamos trabajar. Y esta, dentro, vamos a vamos a trabajar con la ecuación de Laplace. A ver, sabemos que la ecuación de Laplace, la ecuación de Poisson, son problemas de tipo parabólico, son de tipo estacionario y parabólico. Entonces, vamos a trabajar acá dentro con Laplaciano de U igual 0. Miren dónde estoy colocando el Laplaciano, estoy colocándolo dentro. O sea, mi trabajo va a ser allá adentro. Vamos a subrayar acá. Así voy a hacer, ¿no? Vamos a trabajar acá adentro. Ya me estoy excediendo, ¿no? Ya. Entonces, esa región que estoy subrayando ahí, ¿ya? Esa región que estoy subrayando, es la región de trabajo. Asumamos que este disco plano tiene radio 1, para que sea fácil. Entonces, aquí voy a colocar una frontera. A ver, lo vamos a hacer con rojo. U, justo en la frontera, y por eso estoy señalando la frontera. U en R igual a 1 y teta es el ángulo. Claro, es simetría circular, entonces es apropiado poner U de 1, teta, ¿no? A ver, pongamos que sea seno de teta. Entonces, ¿cómo plantearía yo el problema? ¿No? ¿Cómo se plantearía el problema en su ecuación diferencial parcial y en su condición de frontera? Es lo único que tenemos, ¿no? En la ecuación diferencial parcial, debido a que la simetría es polar, es un disco plano, entonces vamos a usar el Laplaciano en coordenadas polares. Ustedes recordarán que el Laplaciano en coordenadas polares era URR más 1 sobre RUR más 1 sobre R cuadrado U teta teta, derivada segunda con respecto a teta, ¿no? Y como es una ecuación de Laplace, voy a suponer que no hay fuente, entonces el Laplaciano de U es 0. Aquí con R 0 menor que R menor que 1, fíjense cómo estoy poniendo, ¿no? Como estoy considerando solamente la parte interna, entonces es lógico que ponga 0 menor que R menor que 1, ¿no? Y bueno, teta de 0 a 2 pi, ¿sí? Teta de 0 a 2 pi y además, bueno, acá no hay tiempo, ahí no me quedó. La condición de frontera, ¿cómo se ve? U de 1, teta igual a seno de teta. ¿No? Y con 0 menor o igual que teta, menor o igual que 2 pi. Entonces, perdón, 2 pi, ¿no? Ya, yo copié, escrito mal acá. 2 pi. Ya, entonces, la condición de frontera, el problema sería este, ¿no? La ecuación de Laplace en coordenadas polares igual a 0. Y el dominio de trabajo es importante, referirme al dominio porque estoy con la parte interna, por lo tanto, el trabajo, la ecuación de Laplace satisface en la parte interna, donde 0 es menor que R menor que 1. Y la condición ahí de frontera es seno de teta. Así entonces, la fórmula general de estas condiciones de frontera serían, a ver, vamos a hacernos un poquito de espacio acá para poder colocar la forma general. Esto llevamos un poquito más arriba para que podamos escribir la forma general. Entonces, es U en la frontera, así, nosotros colocamos así la frontera, igual a una función cualquiera de R, ¿no? Donde R pertenezca a esa frontera. No es a omega, sino a la frontera de omega, ¿no? Ahí es donde tenemos que trabajar. Bien, entonces esa sería la forma de un problema de tipo Dirichlet para un problema como este, ¿no? Un problema interno. A este le llamamos un problema interno, problema de Dirichlet interno. Esa es la palabra. Problema de Dirichlet interno. Y hago referencia a eso porque también hay un externo, ¿no? Ahorita vamos a ver. A ver, ¿cómo se ve eso? Vamos a copiarnos esta figura, nos va a servir mucho para trabajar igual. Se llevarla para el otro lado.
Aquí. Y vamos a borrar todos estas líneas, ¿no? Y el laplaciano de U lo voy a ubicar, no sé si no me va a dar. Bueno, este laplaciano, me lo voy a llevar a otro lado. No está, ¿no? Quiero agarrarlo. Y ya lo agarré. Ya. Ahora quiero ese laplaciano afuera. O sea, vamos a trabajar externamente por acá. Entonces es posible también. Nosotros podemos encontrar la solución de la ecuación de Laplace fuera del círculo. No hemos resuelto problemas de ese tipo, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer, ¿eh? Para que quedemos completos con todo, con problemas inclusive externos. Casi siempre hemos estado hablando de problemas internos, ¿verdad? Pero existen también los problemas externos, como estoy poniendo acá, ¿no? En ese dominio externo, por ejemplo. Este se trata de un problema de Dirichlet externo. Fíjense que la condición de frontera yo la voy a permanecer la misma, solamente, justamente para hacer la diferencia entre el problema de Dirichlet, perdón, Dirichlet estamos hablando, ¿no? Dirichlet externo. Justamente para hacer diferencia con el problema de Dirichlet interno, y vean, noten la diferencia, y voy a mantener la condición de frontera igual, ¿sí? O sea, seno de teta. Así entonces, si planteamos el problema acá, sería así. Ojo con esto. Ecuación diferencial parcial. Sigue funcionando la ecuación de Laplace. Sería URR más 1 sobre R UR más 1 sobre R cuadrado U teta teta, derivada segunda con respecto a teta, igual a 0, ¿no? Para 0, acá ya no pongo 0. Acá yo voy a poner R mayor que 1 para aclarar que estamos fuera del círculo. R mayor que 1. Ahora teta sí sigue funcionando 0 menor que teta menor que 2. No hay problema. Y la condición de frontera modela esta misma forma. Esta es la misma. En este ejemplo estoy tomando la misma condición de frontera, seno de teta. Con 0 menor o igual que teta menor o igual a 2p. ¿Correcto? Entonces, hay problemas también externos y también este Dirichlet. No hay ningún problema, podemos encontrar soluciones a esos problemas. Y ahora nos vamos a... Es una cosa nueva. ¿Ya? Hasta el momento no hemos resuelto problemas externos, que también existen problemas externos para el caso de ecuaciones de difusión o ecuaciones de movimiento ondulatorio. También puede haber. Solo que a veces, por ejemplo, en el caso de movimiento ondulatorio, a ver, si esto fuera una membrana vibrante, a nosotros no nos interesa qué está pasando afuera, ¿no? A menos que esta membrana esté radiando su energía hacia afuera. Y entonces ya me interesaría saber qué está pasando allá afuera. Pero comúnmente, ¿no? Cuando estudiamos la membrana, estudiamos los modos vibracionales en el interior de la membrana, ¿no? Debido a que también este extremo está sujeto. Entonces nos interesa el problema interno. Pero imagínense que, por ejemplo, tenemos un anillo vibrante. Entonces ahí, respecto a la frontera interna, yo estaría hablando de un problema de tipo externo. Ya, si es de Dirichlet, Newman, Robin, no, eso no me interesa, pero es externo. ¿Ya? Entonces, aunque no nos hemos enfocado mucho en trabajar problemas externos en ecuaciones parabólicas y hiperbólicas, lo vamos a hacer acá. Entonces queda todo completo, ¿no? Pero fíjense el dominio, R mayor que 1. Eso hace la diferencia en un problema de Dirichlet interno y otro externo. Este es interno, 0 menor que R menor que 1, y el externo es lo mismo, pero con R mayor que 1, ¿no? Eso nada más tener en cuenta. U puede ser temperatura de estado estacionario, puede ser desplazamiento en vibraciones en estado estacionario, puede ser potencial electrostático, como en el caso de un problema estacionario en electrostática. Entonces puede ser varias cosas. Ya sabemos también eso, que la misma ecuación puede modelar muchos fenómenos físicos. Ahora vamos con otro tipo de condición de frontera, y aquí sí démosle mucha importancia. Tengamos en cuenta este tipo de condición de frontera, que es el tipo Newman. Es algo especial. No es como las Newman de los casos parabólicos o hiperbólicos. Aquí, aunque la forma, la estructura es parecida,
solo que aquí tiene condiciones especiales, condiciones de suficiencia y necesidad. Vamos a ver. Y eso debido a la situación física, al problema físico, no a otra cosa. No por la parte matemática ni nada, es por la situación física. A ver, yo necesito, imaginemos acá una frontera, ¿ya? Una frontera normal. Cuidado, suavicen la frontera, ¿no? Nunca se dibuja fronteras con puntas. Las fronteras deben ser suavizadas. Las fronteras con puntas traen problemas en las derivadas y ahí uno tiene que estar teniendo cuidado. Vamos a asumir que queremos resolver un problema de la ecuación de Laplace o ecuación de Poisson, qué sé yo, no sé, uno puede, hay muchos tipos, con Laplaciano de u igual a 0. ¿Ya? O una, no necesariamente 0, puede ser una función f en general. ¿Ya? Laplaciano de u igual a f, que sea un problema no homogéneo, ¿ya? Un problema de Poisson. En un dominio de, y aquí vamos a colocar en la frontera vamos a colocarlo con rojo, para la frontera. La frontera aquí sería la frontera de D, ¿ya? Simbolismo, ¿no? Para la frontera. Y en cada punto, vamos a tomar un pedacito acá, vamos a tener vectores normales a la frontera. Vectores de tipo diferencial de S, que serán igual a N, un vector normal en esa dirección también, diferencial de módulo, ¿no? O de escalar. Ya, esto es importante porque este vector normal me va a definir, este es importante porque él me va a definir la derivada direccional, ¿no? La derivada de flujo neto. Entonces, una condición de frontera para este tipo de problemas se escribiría así. Vamos a hacerlo con azul. La condición de frontera se escribiría como derivada de u con respecto de n, ¿sí? Es la derivada direccional. Y estoy refiriéndome a n como el vector normal saliendo de la superficie. Derivada de u con respecto de n, qué sé yo, puede ser una función de r, ¿no? Una función g de r o f de r. Cuidado, mejor no pongo f porque f ya le estoy colocando a la no homogeneidad de la ecuación. Entonces, no es bueno. Vamos a poner otra cosa. Otro más, ya. Entonces acá, g de r, ¿verdad? Y no se olviden que R debe pertenecer al dominio de trabajo, a la frontera del dominio. Frontera del dominio. Entonces, para que sea completo el problema, pues debemos colocar también la condición de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, bajemos un poquito esto para poder escribir el problema completo, ¿no? Y la ecuación diferencial parcial sería esta, Laplaciano de u igual a f de r. Aquí más bien R pertenece al dominio, a diferencia de en la condición de frontera, que es en la frontera del dominio. Pero uno tiene que tener mucho cuidado. Ojo, antes que olvide, nota, antes de que me olvide, esta derivada de u con respecto de n se suele escribir así. Ustedes recuerdan, es una derivada direccional, y la derivada direccional se escribe así. Gradiente de u punto n es la derivada direccional, en esa dirección n, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto, porque esto lo voy a usar. Gradiente de u punto n es la derivada de u con respecto de n. Bien, entonces, pero tengan cuidado de que cuando aplicamos las condiciones de frontera tipo Newman, tienen que tener algo especial en física, y en física ese especial tiene que ver con estas no homogeneidades de las ecuaciones, tanto de la ecuación diferencial parcial como de la condición de frontera. Porque, fíjense, si yo tengo una fuente de calor externa, imaginen que esa fuente de calor está acá afuera. Entonces, cuando mande un flujo hacia acá adentro, bueno, el flujo de repente, si es un flujo constante, puede entrar y puede salir la misma cantidad, ¿no? La misma cantidad por el otro lado. Pero si no es constante, si es una función f de r, como ustedes la ven acá, va a haber un flujo neto, diferente de cero, en el interior de esta cavidad. Pero es muy diferente si este f fuera cero. Si fuera nulo, no habría fuentes. Y entonces cualquier campo externo de energía que puede estar atravesando este dominio, lo va a atravesar y lo va a dejar después, completo. O sea, el flujo neto va a ser cero, debido a que no hay fuentes. Entonces, eso hace diferencia, porque miren, la condición de frontera derivada de u con respecto a n, de alguna manera me está hablando de un flujo. Es un flujo en la dirección normal, y ese flujo vale g de r.
Entonces, tener cuidado, porque ese flujo tiene que ser equilibrado a cero si es que no hubiera fuentes, y equilibrado a esta función f si es que hubiera fuentes. Entonces, mucho cuidado cuando se aplica la condición de frontera tipo Newman, porque son de flujo. Y entonces el flujo tiene que ver no solamente con el GDR que están mirando acá, sino con este FDR. ¿Ya? Y entonces, para eso vamos a ver un ejemplo, cómo influencia la condición de frontera y la no homogeneidad de la ecuación en la condición de frontera. Entonces veamos, en azul está bien. Ejemplo. Sea el siguiente. A ver, vamos a colocar una superficie circular, que sea una superficie circular, y en él vamos a dar lo siguiente, que sea la ecuación diferencial parcial, a ver, que sea una de Laplace, ¿ya? O sea, no hay fuente. Esto sería URR más 1 sobre R, UR más 1 sobre R cuadrado, U teta teta, ¿ya? Igual a 0. O sea, no hay fuente. Esto que sea simple, 0 menor que R menor que 1 y 0 menor que teta menor que 2pi. Ahora, la condición de frontera, aquí sí voy a poner una condición de frontera, derivada de U con respecto a R. En la frontera, o sea, me estoy refiriendo a R igual a 1 y teta cualquiera, que sea igual a seno de teta. Pregunto, ¿esto estará compatible? O sea, esto que me indica flujo, que vale seno de teta en general, ¿será compatible con esta fuente donde veo que no hay flujo, ¿no? En el sistema? Pero aquí veo algo que sí parece flujo, ¿no? Pero aquí veo que no hay flujo neto. Por eso dice 0. Entonces veamos a ver qué pasaría. Perdón, 2pi, ¿no? Ya. A ver, voy a dibujar. Voy a hacer un dibujo explicativo. Este es el objeto, ¿no? Le vamos a dar blanco. Es de radio 1. Ya, no me interesa el radio. Lo que me interesa acá, lo que me va a interesar acá, es ver qué situación tengo. Miren, como es 0, no hay fuentes internas ni externas, no hay flujo neto de calor. Eso quiere decir que cualquier campo que esté atravesando, un campo de energía que esté atravesando este sistema, pues va a entrar y va a salir por acá. O sea, todo lo que entre va a salir por acá, ¿no? Todo lo que entre va a salir por acá. Y así, ¿no? Entonces vamos a tener un flujo de ese tipo. O sea, flujo neto igual a 0. Derivada de U con respecto a R de alguna forma me habla de flujo. Entonces, si yo tengo acá un elementito, vamos a dibujar acá un elemento de longitud de arco, ¿ya? Acá tienen su origen, y acá, no sé si me da para dibujar, más o menos hay un elemento de arco, ¿ya? Un elemento de arco, y con él vamos a construir el flujo. A ver, ¿cómo entiendo el flujo en 2 dimensiones? Porque en 3 dimensiones yo sé que es el vector, producto escalar, diferencial de superficie. Integro eso y tengo el flujo en 3 dimensiones. Pero en 2 dimensiones, ¿cómo se hace? Vamos a aprender. Flujo de este campo, de cualquier campo que esté ingresando, sería integral de. Ese campo tiene que ver con esta derivada. O sea, vamos a poner acá derivada de U con respecto de R. ¿Ya? En la frontera, omega o D, no hay problema, es en la frontera simplemente. Derivada de U con respecto de R por un vector normal que vaya en esta dirección, normal. Y el vector va a ser ya no va a ser un área, porque área sería en 3 dimensiones, un pequeño parche, ¿no? El pequeño parche acá sería un diferencial de arco. Entonces, si yo tengo el radio que vale 1, ¿no? Radio 1, y tengo un arco aquí de diferencial de teta, entonces esa longitud ahí sería, ese parche sería de longitud 1 por diferencial de teta, ¿cierto? Y bueno, hay que integrar pues en teta que va de 0 a 2pi, ¿no? De 0 a 2pi. Así entonces, a ver, vamos a ver si satisface nuestro problema, la condición de frontera que nos están dando. La condición de frontera que a nosotros nos dan es de seno de teta. Entonces, integremos seno de teta, 1 por diferencial de teta. ¿Cuánto debe ser esto? Como veo, debería ser 0, porque como veo aquí, el flujo tiene que ser 0 porque no hay fuentes de calor, ¿no? En el caso de que estemos hablando de problemas de difusión de calor, ¿no? O difusión de materia, no hay fuente de calor, no hay fuente de materia, o sea que el flujo debe ser nulo, 0. Y esto debido a que, no existe, a que la ecuación diferencial parcial es homogénea. Es por eso, porque no hay fuente.
Así entonces, ¿esto es cierto? Pregunto. Integral de seno es igual a 0. Veamos a ver. Integral de seno es menos coseno, ¿verdad? Y evaluemos de 0 a 2pi. Acá me queda menos coseno de 2pi, que es 1. Menos por menos da más. Coseno de 0 es 1. 1 menos 1 más 1, 0. Correcto. O sea, sí da el flujo. Entonces, uno tiene que tener cuidado. Este flujo tiene que ser 0. La condición de frontera tiene que ser apropiada para que el flujo dé 0 cuando no hay fuentes. Entonces, no es fácil poner una condición de frontera inmediatamente. O sea, yo no puedo poner un ejemplo y decir derivada de u con respecto a d igual a coseno de teta, o de repente derivada de u con respecto a d igual a tangente de teta. Si yo pusiera tangente de teta, resuelvo, integro y no me va a dar 0. Y es pues infactible ese problema, porque si no es 0, quiere decir que debe haber fuente de calor externa, pero yo no veo acá. Entonces, no, tiene que pasar por este tamiz. Ustedes tienen que comprobar que el flujo, debido a esta condición de frontera, debe ser 0. De otra manera, está mal planteado el problema, ¿no? La condición de frontera no es la apropiada. Físicamente, ¿no? Matemáticamente uno puede aceptar muchas cosas, pero físicamente las cosas son diferentes. Y ahora yo me pregunto, ¿qué pasa cuando el problema no es así? Cuando el problema es uno de ese tipo, ya digamos que sea esto, pero que tenemos acá una función f de r. O sea, estoy hablando de un problema general. A ver, si el problema fuera el siguiente, ecuación diferencial parcial, a ver, vamos a ponernos acá, laplaciano de u igual a una función f de r. Fíjense, es una fórmula general, ¿eh? Donde r pertenece al dominio omega, ¿eh? Llamémosle. Y la condición de frontera que sea una Newman, derivada de u con respecto de n, cualquier dirección normal. Estamos trabajando para el problema más general, o sea, para este. Bueno, podía haber copiado de acá, ¿no? Pero ya lo hice. Igual a GDR. GDR. Cuidado, esto es en la frontera, ¿no? En la frontera. Bueno, si quieren, acá también especifica, ¿no? Donde R pertenece a la frontera. A ver, ahora vean que hay flujo diferente de 0 y vean que hay fuente externa. ¿Cuál sería la relación matemática que existiría entre esta fuente en la frontera y esta fuente en el problema total? Haríamos lo siguiente. Vamos a aplicar, miren acá, el laplaciano se puede escribir como la divergencia del gradiente, ¿verdad? El laplaciano, esto es en la ecuación diferencial parcial. Vamos a trabajar sobre la ecuación diferencial parcial. Esto es la divergencia del gradiente. Eso conocemos. Vamos a hacer un integral a la ecuación diferencial parcial en todo el volumen omega. Entonces, diferencial de volumen. Ya, en el otro lado estaríamos escribiendo lo siguiente, integral también en el espacio de f de r, diferencial de volumen. Ahora, aquí vamos a aplicar el teorema de Gauss. Está fácil para poder aplicar el teorema de Gauss ahí. Tengo una divergencia y es un integral de volumen. Entonces, aplicando el teorema de Gauss, tendríamos, a ver, aquí tendría integral, esto pasa a la superficie del flujo, ¿no? Del campo. Nuestro campo ahorita es gradiente de u, y punto entonces diferencial de superficie, ¿no? Y eso sería igual a integral en todo el espacio de f de r diferencial de volumen. Y ahora habíamos dicho también que gradiente de u punto diferencial de s, podemos escribirlo así, gradiente de u punto n, donde n es el vector normal que da la dirección de la superficie. Normal saliendo hacia afuera, ¿no? Gradiente de u punto n. Y gradiente de u punto n, recuerden que era la derivada de u con respecto de n. O sea, justo la condición de frontera tipo Newman. Y entonces me va a quedar así. Integral sobre la frontera de derivada de u con respecto de n, ¿no? Por diferencial de s. Superficie simple, sin vector. Debe ser igual al integral de volumen de la fuente de la no homogeneidad de la ecuación diferencial parcial. O sea, de la fuente de energía que está dando o está quitando calor externa. Ahora, derivada de u con respecto de n en la frontera, porque yo la quiero en la frontera, es esta GDR. Entonces, acá se debe cumplir lo siguiente. Integral en la frontera de GDR, donde R pertenece a la frontera, diferencial de S, debe ser igual al integral en todo el espacio, ahora sí dentro de la frontera, de esta no homogeneidad de la ecuación diferencial de volumen. Esta es la condición general que debe satisfacer un problema de Newman para que sea escrito correctamente.
Entonces, el flujo en la superficie de la condición de frontera, de la fuente en la condición de frontera, debe ser igual al integral de volumen de la fuente, o sea, de toda la energía, sumar toda la energía que da esa fuente, F de R, esa fuente externa. Entonces, esta es la condición general que debe satisfacer un problema de Newman para que esté bien escrito. De otra manera, no se puede aceptar cualquier problema de Newman. ¿Eh? Eso tener en cuenta. O sea, es que el problema de Newman nos habla de flujo neto. A diferencia de uno de Robin, donde hay intercambio de flujo, y ahí no hay el problema pues de flujo neto. Entonces ahí no hay que el flujo total va a ser diferente de cero y cosas así, ¿no? No sé, es una cosa totalmente, va a depender del valor en la frontera y la derivada en la frontera, en el caso Robin. Entonces ahí no va a haber esta dificultad. Cuando hay flujo neto, ahí sí hay la dificultad. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta esta relación. ¿Eh? Fíjense si F fuera cero, en el caso del problema que hemos estado resolviendo primero, o sea, aquí, si F fuera cero, la condición esta me diría de que integral en la frontera de GDR diferencial de superficie debe ser cero. Y eso es lo que hemos probado acá, ¿no? Hemos probado de que el flujo tiene que ser cero en la frontera, debido a la condición de frontera. Entonces, es correcto. Esta es la propiedad más general. Ya, si la quieren aplicar para un problema tridimensional, bidimensional, a lo que quieran, cualquier simetría, esférica, cilíndrica, circular, lo que sea. Esto se debe de probar primero, para un problema general, ¿no? Donde tengan fuentes tanto en la fuentes externas como fuentes en la frontera. Entonces, cuidado con eso para los problemas de Newman. Ahora, vamos a los problemas nos faltan los problemas de Robin, ¿verdad? El problema de Robin, ¿cómo se ve? Bueno, para un problema de Robin, condición de frontera tipo Robin, y terminamos con ese también, condición de frontera tipo Robin, pues ahí, un ratito, pongámosle la línea para que sea todo igual. En este caso, yo lo voy a hacer directo a un ejemplo. Es el valor, la combinación lineal del valor en la frontera con la derivada en la frontera. ¿Eh? Es eso. Pero lo vamos a hacer de frente para un problema. A ver, yo imagino círculo blanco. ¿Eh? Y aquí hay un intercambio de calor, de tal manera que debe haber un flujo neto de calor. ¿Eh? Entonces, en la frontera, yo tengo valores de la temperatura, vamos a llamarle radio 1 para que no sea tan complicado. U de 1 teta es el valor de la temperatura en la frontera. Y por fuera, vamos a suponer que tengamos una función g de teta de temperatura. Así entonces, si quiero modelar el flujo neto con la ley de Fourier y todo lo que conocemos, estaríamos escribiendo así, menos k derivada de u con respecto de r, debido a que la dirección radial es la dirección normal a esta simetría. ¿Ya? ¿En dónde? En r igual a 1. ¿No? Eso según la ley de Fourier, y esto debe ser igual por conservación de energía, una constante de intercambio de calor, por la diferencia de temperatura, la mayor menos la menor. Como el flujo está yendo hacia afuera, entonces U debe ser mayor, ¿no? U de 1 teta, el valor en la frontera debe ser mayor que la temperatura que está afuera. Y entonces escribiríamos así. Esto me lleva ya a escribir entonces derivada de U con respecto de R en 1, teta, ¿no? Si factoro el K y lo llevo para allá y lo traigo para aquí también, más K sobre H, ¿no? U de 1, teta. Y el otro término me quedaría G de teta, ¿no? G de teta sobre K, ¿no? Sobre la constante K. Ya, sí, además por H, ¿no? Además por H. Ahora, si K es... No, yo estoy mal acá. Aquí es K. No, aquí es H sobre K. Yo estoy mal aquí, ¿no? Cuidado. Es al revés. Ustedes están diciendo cómo eso no es así. Entonces era H sobre K. Ya, así. Ahora, llamemos H sobre K un H'. Entonces la condición de frontera se modelaría UR de 1, teta más H', U de 1, teta es igual a, ya, H' también acá G de teta, que le voy a poner un G de teta así, ¿no? para que sea general. Ya, y eso es igual más bien a H sobre K por G de teta, ¿no? Ya. Entonces, ahí tienen, esta es una condición de frontera tipo Robin. Como ven, es una combinación lineal de la derivada direccional y del valor en la frontera, ¿no? Todo en la frontera. Así, una condición de frontera general sería
Aquí podríamos poner así, una derivada direccional de u en la dirección n, ¿no? En la frontera, más una constante k puede ser u en la frontera igual a g en general de r, ¿no? Donde r pertenece a la frontera. Sería una forma general de escribir una condición de frontera tipo Robin, ¿no? Finalmente. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, duda? Me dicen, por favor. ¿Está correcto? No hay ninguna duda. En estos momentos prefiero que me hagan la pregunta por el micrófono, ¿no? Porque para mí ir a buscar a la plataforma, perder tiempo también. Profesor, disculpe, Sí, dime. de la Dime. propiedad general del cayó de las condiciones de frontera tipo Robin, o sea, se aplica a toda ecuación diferencial parcial, porque creo que le encontró a partir de una ecuación diferencial parcial muy simple, no solo de la Claro, raíz al cuadrado, pero si sí, hay otras derivadas, o sea, es igual la misma propiedad. claro, es para este caso. Donde un dominio puede estar en 3 dimensiones. Es para este caso, ¿no? Entonces, sí, es general. Claro. O sea, pero la propiedad lo encuentra en la ecuación diferencial parcial, y la ecuación diferencial parcial solo es el laplaciano de u igual a la fuente, ¿no? Pero Claro, claro, digamos, la ecuación diferencial parcial es más largo, o sea, una combinación claro. lineal de otras derivadas. O sea, la propiedad es la misma. Sí, 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 no hay problema. La condición de frontera es la misma. Oye, profesor. Sí, importa, la ecuación puede ser otra cosa, ¿no? Hasta más amplia todavía. Ya. Bien, entonces ahora vamos para estar al día con los compañeros del otro grupo, vamos a terminar con el problema de Dirichlet para un círculo, solamente para ingresar y dar la teoría básica. Recién no vamos a deducir mucho, ¿no? Pero veamos, a ver, problema de Dirichlet para un círculo. Círculo, ¿no? Y vamos a hablar del problema interno primero, ¿no? Vamos a hablar de problema interno, problema externo, el problema del anillo. Vamos a hacer detalle de eso. Pero por ahora va a ser solamente el problema interno, es decir, ya, así no, con azul. Entonces, planteemos el problema siguiente. Ecuación diferencial parcial, URR más 1 sobre RUR más 1 sobre R cuadrado U teta teta, ¿eh? Igual a 0. Ecuación de Laplace, como ven ahí. Para un 0 menor que R, menor que un radio A, 0 menor que teta, menor que 2pi, ¿eh? Tomemos así. Y con una condición de frontera tipo Dirichlet, hemos dicho. Entonces, pero de tipo interno, u de a, teta, igual a una función cualquiera f de teta. F de teta. Con 0 menor o igual que teta, menor o igual que 2pi. Entonces, resolver esto, ¿cómo hacemos? Yo ahora me fijo solamente en la ecuación diferencial parcial. Antes recuerdan que tenía que fijarme en la ecuación diferencial parcial y la condición de frontera para ver si ambas las dos eran homogéneas y entonces a poder aplicar el método de separación de variables. Ahora, para aplicar ese método, solamente me fijo en la ecuación diferencial parcial. Como que la condición de frontera pasa a al nivel que estaba la condición inicial y ya no la miro. Solamente miro la ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, ¿es homogénea? ¿Es lineal? Sí. Entonces se puede aplicar el método de separación de variables. Si lo aplicamos así, R de R por teta de teta, ¿verdad? Entonces, si aplicamos eso a la ecuación, me va a quedar, a ver, R segunda, en el primer término, RR por teta, ¿no? Más 1 sobre R prima, ¿no? Solamente la derivada de la parte radial, por teta, más 1 sobre R cuadrado por R por teta segunda, ¿no? Y eso es igual a 0. Ya, muy bien. Si separo variables acá, me va a quedar. Voy a multiplicar por R cuadrado. Miren, vamos a multiplicar por este factor. R cuadrado sobre R por teta para poder aislar las variables. Si hago eso, vamos a tener en este primero R cuadrado, R segunda sobre R, ¿verdad? Después vamos a tener R por R prima sobre R, ¿sí? Más, ahora multiplicado por R cuadrado, este se va, me queda R sobre R también se va, y me queda teta segunda sobre teta,
igual a 0. Como verán, acá se ha separado la parte espacial radial y de la parte espacial angular. Y tengo en cuenta algo, que como yo voy a trabajar con una geometría circular, lo que yo encuentre por acá, miren dónde está mi puntero, cuando yo dé la vuelta completa y logre el arco 2pi, voy a volver al mismo punto y voy a tener la misma solución. Eso quiere decir que la parte angular teta, como yo estoy caminando en esa dirección teta, la parte angular teta debe ser periódica con periodo 2pi. No porque sea una onda, sino porque por esa condición que veo ahí de periodicidad, porque estoy regresando al mismo punto. Eso quiere decir entonces que esta ecuación diferencial debe reflejar esa periodicidad. Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, un menos k cuadrado para que les dé una solución en senos y cosenos que con seguridad tiene periodo 2pi. Claro, porque si yo separo con esa constante, fíjense, la ecuación en teta me va a quedar así. Teta segunda más k cuadrado teta igual a 0, ¿no? Y cuando yo resuelva esto, ¿no? Esta ecuación me va a dar pues a coseno de k teta más b seno de k teta. Y con certeza esta ecuación tiene periodo 2pi, ¿no? El periodo es 2pi, como yo quiero. Entonces es apropiada la separación de variables, la separación de esta forma. Y bueno, entonces la ecuación aquí r cuadrado, ¿no? R cuadrado, R segunda, más R prima, menos M, menos, perdón, no, acá no hay un M, acá hay un K, había un K cuadrado R igual a 0, sería la ecuación separada para la parte radial, la que me va a dar el problema de Sturley. Pero esta ecuación, el problema de esta es que yo podría pensar en una ecuación de Bessel, miren, una ecuación de Bessel dice que y cuadrado, no, perdón, ¿cuál y cuadrado? X, ¿no? X cuadrado, y segunda, más x por y prima, más k cuadrado, x cuadrado, menos m cuadrado por y es igual a 0. Y así entonces mi solución va a ser a jm de kx, y bueno, si hay Newman, también Newman, ¿no? B Newman de kx. Esa es la solución. Yo veo que se parece. Miren, x cuadrado y segunda más xy prima, pero acá hay un k cuadrado x cuadrado que no es este k. ¿Eh? Este k más bien sería identificable con este m, que me da el orden de la función de Bessel y no me da el autovalor. El autovalor es una cosa necesaria para poder escribir la ecuación de Bessel, Newman y todo lo que tengan acá, ¿no? Debe existir un autovalor. K no puede ser 0, tiene que ser diferente de 0. Es el autovalor del problema de Sturley. Pero en el caso que yo veo ahí arriba, pues no da, pues no, al contrario, yo lo único que tengo es m, el orden de la función de Bessel, si fuera, ¿no? Pero no tengo autovalor. O sea, esta ecuación no es una de Bessel, no es de Bessel. Tener cuidado. Puede ser de Bessel, puedo decir que es de Bessel, pero con autovalor 0, pero eso no me va a dar un problema satisfactorio de tipo Sturley, donde yo debo encontrar, perdón, la autofunción y el autovalor, las dos cosas. Entonces, no es en un estudio bien. Esta es más bien una ecuación de Cauchy-Euler. ¿No? De Cauchy-Euler. ¿Qué pasó? Esta es una ecuación de Cauchy-Euler, que la vamos a resolver en su momento. ¿Eh? Por el momento voy a dejarla ahí, ¿no? Ya no vamos a avanzar más, ya estamos casi sobre la hora. Y en la próxima sesión estamos resolviendo esa ecuación y también ya dando solución final a todo esto, ¿no? Tener cuidado de que el dominio es 0 menor que R menor que A, o sea, estén tomando en cuenta el origen de coordenadas, porque recuerden que esto es un círculo, no un disco. Entonces, R igual a 0, tener cuidado porque la solución acá, hasta hay soluciones, vamos a ver que hay soluciones logarítmicas para la parte radial, pero una solución logarítmica para R igual a 0 existe, logaritmo de 0 existe, no existe. Entonces, tener cuidado con la solución porque nos va a traer ese problema de repente la no existencia de algunas soluciones. Entonces, vamos a resolver la ecuación de Cauchy-Euler, pero con mucho cuidado, porque hay cosas que no nos interesan dependiendo del dominio de trabajo. Si este es un problema de Dirichlet interno, que es lo que yo estoy haciendo, es con todo el dominio que está dentro del disco. Pero si es un Dirichlet externo, ya el centro ya no es parte. Entonces sí podría aceptar un potencial logarítmico, ¿no? Entonces todo depende de dónde están trabajando, internamente, externamente, qué sé yo, ¿no? Bueno, hasta ahí. Y ahí vamos a cerrar por hoy día. En la próxima sesión estamos avanzando un poco más y estamos ya resolviendo totalmente el problema.
¿Alguna duda, pregunta? A ver, ¿quién está ahí? Oscar, sí, dime. Sí, profesor. Bueno, como estos ejemplos han sido con geometría circular, es solo los problemas de así elípticos se dan en estas geometrías o hay alguna razón por la que estemos usando Estamos esta comenzando con geometría. eso. Es que, sí, es que la simetría es simple. ¿Te acuerdas cuando vimos los problemas parabólicos y los problemas hiperbólicos? Comenzamos con barras. Por ejemplo, en el caso parabólico, comenzamos con barras y el problema fue unidimensional y tratábamos los problemas solamente de barras. Después ya fuimos viendo que podíamos trabajarlo también en superficies, otras simetrías circulares, esféricas, cilíndricas, etcétera. Acá lo mismo, yo estoy empezando por una cosa simple. Sí, muy buena observación, ¿no? Porque te has dado cuenta de que estoy trabajando en coordenadas polares. De hecho, les dije, ¿no? Que yo voy a trabajar con problemas en 2 dimensiones mínimo. No voy a trabajar en una dimensión porque una dimensión me restringiría a trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias, que no es el caso de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ecuaciones en diferenciales parciales. Entonces, por eso es que empiezo ya en 2 dimensiones. Yo podría empezar en 2 dimensiones con simetría cartesiana. Eso corresponde a trabajar en membranas, no membranas, sino que en simetrías rectangulares. Pero, ¿qué problema me trae una simetría rectangular? Que hay esquinas. Y en las esquinas hay problemas de derivada. Entonces, esos problemas se hacen más dificultosos que un problema de tipo circular, como el que estoy yo resolviendo acá. Porque si tú te das cuenta, la frontera en un problema circular de un círculo no tiene esos problemas de esquinas. En cambio, el de simetría cartesiana sí va a tener problemas de esquina y el problema es más complejo. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por qué no he comenzado con problemas de tipo de simetría cartesiana, que aparentemente podría ser más fácil, pero al contrario, se complica más. Entonces, por eso es que he trabajado con círculo. Pero eso no quiere decir que voy a quedarme con el círculo. Voy a trabajar, sí, con el círculo para comenzar, pero después ya voy a variar las simetrías. Y va a ser totalmente, voy a trabajar en simetrías cartesianas, simetrías en 3 dimensiones, esféricas, cilíndricas, y vale para todo, ¿no? Por ejemplo, la ecuación que hemos visto ahorita, la que les he puesto por acá abajo, esta acá, vale para cualquier simetría, para cualquier, no solamente estos círculos, ¿no? Pero sí, es por facilidad que hemos trabajado ahora con círculos, Oscar. Entiendo, profesor. Y otra pregunta sería, bueno, el hecho que estamos utilizando las ecuaciones que son las elípticas, ¿no hay algún tipo de problema, por así decirlo, propio de ese tipo de ecuaciones? Porque, o sea, para parabólicas estaban las de transferencia de calor, para las hiperbólicas eran las de onda, pero para estas solo se están utilizando para problemas estacionarios o existe Sí, otro sí, tipo de... problemas de estado estacionario, en el caso que fueran de difusión de calor o fueran de movimiento ondulatorio, serían estacionarios. Pero hay problemas estacionarios en electrostática que son propiamente estacionarios, que no dependen del tiempo. ¿Ya? Porque la electrodinámica se separa en electrostática y en electrodinámica. La parte electrostática es dominada por una cuestión totalmente independiente del tiempo. Y entonces ahí son clásicos esos problemas, ¿no? O sea, acá no hay que dependan del tiempo, ni que provinieron de un problema dependiente temporal, no. Son desde sí mismos independientes del tiempo. ¿Ya? Y ahí es la aplicación interesante, ¿no? De la independencia del tiempo. No porque sean estacionarios, porque no son estacionarios, son independientes del tiempo. Esa es la mejor palabra para los problemas de electrostática. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Me dicen, por favor. Profesor, más que una pregunta, una duda. Sí. ¿Podría repetir por qué no es una ecuación de Bessel y es una ecuación de Cauchy-Euler? Ya, porque una ecuación de Bessel tiene el autovalor que lo identificas acá, como k cuadrado. En cambio, este m no es autovalor. Este m es el orden de la función de Bessel, o Newman, si quieres. Pero yo acá veo s menos k cuadrado como orden, no como autovalor. Eso quiere decir que acá, esta ecuación, acá arriba, no tiene autovalor. Y problemas sin autovalores, pues no son problemas de Sturlubin. Por eso es que esta no es una ecuación de Bessel. Es más bien una ecuación de Cauchy-Euler. Pero no está aplicando separación de variables, profesor. Debería tener autovalor alguna de ellas, ¿no? Claro, es que eso, yo necesito autovalores, pero veo que si comparo con Bessel no voy a encontrar autovalores. ¿Te das cuenta, no? Por eso es que no es Bessel.
Ahora yo estoy diciendo más bien que sí es de Cauchy-Euler, y ahora sí, con Cauchy-Euler posiblemente sí puede encontrar autovalores, valores bien definidos. Y va a suceder. Ah, ya, profesor. ¿No? Gracias. Ya, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Si no, bueno, les diré, ya cerramos entonces la segunda fase, ya envié los promedios. Ha habido alumnos que han entregado sus prácticas muy tarde, por eso también la baja nota, y posterior todavía al promedio que ya les publiqué la primera vez, ¿no? Bueno, y en atención a eso que he visto que han entregado todavía sus tareas, pues he calificado, pero como verán, la nota no es como la nota si lo hubiesen hecho a su tiempo. Acostúmbrense a hacer las cosas a su tiempo. ¿Ya? Si no, la nota va a estar baja y todavía debería haber sido más baja todavía, ¿no? De repente un 10. ¿Ya? Pero he tomado en consideración eso y he publicado nuevamente los promedios con esas modificaciones. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene algún reclamo sobre principalmente evaluación continua? Pregunto. Si no, ya me dan pase para poder publicar ya las notas en el sistema. Profesor, disculpe, con respecto a los porcentajes de esta fase, al ser el examen virtual, ¿sigue valiendo el examen 20% y la continua 15% o van a valer lo mismo el porcentaje? Miren el sílabo. En el sílabo que está publicado, yo aclaro todas esas cosas, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí. En este semestre, el examen pesa más que la evaluación continua. Revisen el sílabo. El sílabo está publicado en la plataforma y entonces de ahí dan los pesos en cada fase de examen y evaluación continua. ¿Ya, Paolo? Sí, sí, profesor. Le decía más por lo que el examen ha sido virtual, no ha sido de manera presencial. Pensé que iba a valer menos, pero si nos guiamos por el sílabo, sí vale más el examen. Uh-huh. Sí, porque esto ya ha sido dirigido al sistema y el sistema ya tiene consideración esos porcentajes. A menos que no lo haya hecho, no sé. Pero se supone, nos pidieron opinión sobre eso, mandé mi opinión, no mi opinión, no opinión, sino mandé mi sílabo y en base al sílabo es que deben haber hecho las consideraciones, ¿no? Esos porcentajes. ¿No? Bueno, entonces creo que no hay más dudas. Ya, ahora sí, nos vamos retirando, ya estamos sobre la hora. Efraín, ¿sí? Dice, para el examen sustitutorio se tomarán temas de la segunda fase o de la primera. Eso depende de ustedes. Siempre trato de dar una facilidad de repente en los exámenes en estos exámenes, ¿no? Entonces, ya, podría ser de la primera o segunda. Ustedes deciden. Ya, de repente la próxima sesión me pueden decir, mediante su compañero, su delegado, me pueden decir si quieren de la primera fase o de la segunda fase. No sé cuándo va a ser todavía el examen sustitutorio, pero ya habrá que ver, ¿no? Pero ya, ustedes me dicen, ustedes deciden. Bueno, ya yo me voy quedando por acá, voy a dejar de grabar. Y bueno, ya estamos fin de semana, pasen muy bonito.